atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para esta noche. Oramos, Señor, que puedas hablar a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Oramos, bendito Dios, que seas tú ministrándonos, fortaleciéndonos en nuestros corazones y ayudándonos, bendito Señor, a recibir tu dirección. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. En el capítulo 15 de Hechos, es bien curioso, pero realmente cuando estuve enseñando Hechos aquí en la iglesia, llegué hasta el capítulo 15 y de repente como que el Señor me dice: tenés que retomar algunos temas de Hechos. Y he predicado, por lo menos desde el capítulo número 6 de Hechos, tenemos los sermones. Quiero ver. Yo agarré el culto cuando comenzamos. Sí, habíamos desde el capítulo 10 lo tomé yo. Y solo prediqué 5 capítulos, pero esos 5 capítulos tienen gran enseñanza. Entonces, el Señor me pone aquello de que toma esto de Hechos y saca algunos temas de ahí. Entonces, el Señor habló a mi vida a través de este texto y quiero compartírselos para que ustedes sepan. Cuando llega el capítulo 15, el libro de Hechos habla del concilio de Jerusalén. En el concilio de Jerusalén están representadas, digamos, las 3 grandes corrientes del cristianismo que habían surgido en los primeros siglos de la iglesia. Estaba el grupo de la iglesia de Jerusalén, que estaba prácticamente llena de personas del judaísmo, pero que estaban creyendo en Cristo. Pero la cuestión es que ellos todavía practicaban algunas situaciones de los rituales judíos. Es decir, iban a la sinagoga, además de ir a la sinagoga, ellos guardaban la ley y creían en Cristo. Entonces, en Hechos 15 aparece este grupo representado por Santiago, y está otro grupo que es el grupo de los que pretenden tener una situación equitativa, es decir, seamos judíos y practiquemos el hecho de acercarnos a los gentiles, a los que no son judíos. Este grupo está representado por Pedro, y el tercer grupo está representado por Pablo, el apóstol, y Pablo representa el grupo de aquellos que están trabajando solamente. En este momento todavía el ministerio de los gentiles no se había abierto totalmente. Entonces, el concilio de Jerusalén se basa en determinar qué se le va a exigir a los gentiles que están que llegan a ser de alguna manera cristianos, si se les va a exigir la circuncisión o se les va a exigir el cumplimiento de la ley. Entonces, en este concilio, Pedro y Pablo, Pedro da su testimonio de cómo el Espíritu Santo llegó a los gentiles, y prácticamente a través de él y la participación de Pablo es que se determina que ya no se le pida la circuncisión a los gentiles. Entonces, pero fíjense bien, desde el capítulo 15, hasta ahí Pablo tiene relación con la iglesia en Antioquía, es decir, la iglesia que en este momento estaba determinando un predominio en su ministerio de misiones, en su ministerio de profetas,
Entonces, en el capítulo 16, Pablo comienza ya un viaje misionero, pero lo que sucede es que ya él va con una perspectiva diferente. Ya no va a volver nuevamente a Antioquía. Ya no va a estar ahí. Él va a comenzar un ministerio que el Señor se lo va a ir descubriendo, se lo va a ir enseñando poco a poco, y por eso es difícil entender estos versos del 6 en adelante. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan que el apóstol Pablo en este momento no tiene todavía, sabe que hay que trabajar con aquellos que no son judíos, pero el punto es que todavía su misión se dirige hacia los judíos primeramente. Entonces, todavía tiene aquella cuestión que llegar, buscar judíos que quieran convertirse al cristianismo, y el Señor a través del verso 6 y el 10 lo va a dirigir a una condición diferente en su ministerio, que es trabajar 100% con personas gentiles. Es decir, ya no va a buscar judíos para convertirlos al cristianismo, sino que el Espíritu Santo lo va a dirigir a una situación en la cual él va a predicar solamente a los ministerios y a los grupos gentiles, es decir, a los que no son judíos. Ahora, ¿por qué lo explico así? Diga conmigo: cambio. Los cambios requieren una determinación en nosotros porque no nos gustan. Y quiero decirles esto: para saber la dirección de Dios y conocerla, yo tengo que comprender un elemento de Dios. Muchas veces Él va a querer llevarme a cosas o a partes o a situaciones que probablemente yo no quiero. Y esto es con lo que yo inicio mi reflexión en esta noche. ¿Usted quiere la guía de Dios y se está abocando a Dios para que le dé sabiduría y que le dé orientación? Pues prepárese para poder recibir de parte de Dios algo que tal vez a usted no le parezca. Y esto es bien importante, porque nosotros siempre tenemos esa costumbre de Dios cierra una puerta y abre otra, pero pues sí, ¿cómo es esa otra puerta? Primero. Segundo, decimos, Dios quita lo bueno para darnos lo mejor. Sí, pero bíblicamente hablando, eso mejor no es tan fácil, ¿verdad? O sea, como que solo fuera, ay, Dios me quitó esto y ya me dio algo mejor. No, no, no. Pasa un proceso de cambio que usted tiene que comprender, porque no es fácil dejar lo que nosotros deseamos para recibir aquello que Dios tiene para nosotros. Y por eso introduzco mi tema así. Veamos entonces cómo funciona la guía de Dios. En primer lugar, la guía de Dios y la dirección de Dios se consigue a través de medios espirituales. Y la única manera de recibirlas a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la puerta, es el timón, es la forma en que Dios va dirigiendo nuestras vidas. Pero yo he escuchado mucha gente, dice, es que yo no sentí en mi corazón. Muchas veces eso es equívoco. Muchas veces eso no es correcto, porque muchas veces no siente uno en su corazón algo y lo que sucede es que uno es perezoso o tal vez uno no tiene la voluntad y lo que pasa es que le falta determinación. Entonces, no es que yo sienta algo, dice, es que yo siento paz en mi corazón. Primeramente, la paz hay que discernirla. No es una cosa que solo porque usted siente paz, usted puede sentir paz, pero su mujer no, sus hijos no. Entonces tiene que evaluar su condición. Entonces, ¿quién es el director de nuestras vidas? El director de nuestras vidas es el Espíritu Santo. Ahora, yo no voy a orar al Espíritu Santo. Yo voy a orar al Padre y voy a orar para que el Espíritu me guíe, pero la pregunta es ¿cómo me guía el Espíritu? Y eso es lo que en esta noche quiero que entiendan. Vean lo que dice el verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mire qué interesante. Fíjese bien. En este texto del 6 al 10 van a haber dos prohibiciones. Dos veces el Espíritu les va a decir no, no lo hagan. Dos veces. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí se ve como algo sencillo, pero cuando el Espíritu Santo dice no, eso
nos lleva a la desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Aquí viene la dirección de Dios. ¿En qué consiste la dirección de Dios? Primero, destruir tu plan, porque Dios tiene un plan mejor para ti. El problema tuyo y mío es que nosotros nos enfocamos solo en lo que nosotros queremos. Y ahí es donde nos desesperamos, nos decepcionamos, tiramos la toalla, decimos Dios no me oye, Dios no quiere, que Dios me dejó abandonado. Ese cambio de dirección, muchos renuncian ahí. ¿Por qué? No aguantan. Porque lo que yo quiero no es lo que Dios quiere. Ahora, ¿a dónde le fue prohibido por el Espíritu Santo ir a Pablo? ¿A dónde? Léalo ahí, léalo. ¿A dónde? A Asia, muy bien. Yo he escuchado sermones de esto, escuché un sermón viejo de G. Ávila que dice que el Señor evitó que Pablo fuera a China, pero esta Asia no es el Asia, digamos, oriental que nosotros conocemos, es el Asia de Roma. Entonces, no es eso de que no fue donde los chinos, porque los chinos tienen esa cuestión de toda su religión, ¿verdad? El budismo y todas esas religiones orientales. Entonces, no es eso, no, el Asia de Roma. Entonces, pero lo que yo quiero es que vea la prohibición de Dios. Dios prohíbe a través del Espíritu. Ahora, ¿qué hace usted cuando Dios le prohíbe? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted cambie la visión, que usted cambie su cassette. Pero usted se desespera y usted dice, no me salió, no me dieron el crédito, no me abrió la puerta, y se encuentra con una situación que para usted es algo doloroso. ¿Por qué? Porque la dirección de Dios viene a tu vida con dolor. Nunca es fácil encontrar la dirección de Dios. Siempre hay dolor en la dirección. Y lo primero que debes de entender es que la dirección de Dios viene después de un no. No quiero. Usted quiere, pero Dios no quiere. Usted desea, pero el Señor no quiere. Entonces, la pregunta es, diga conmigo no. ¿Qué cara tiene el no? Esa es la cuestión. Cuando te dicen, no, o sea, no es el momento, no te damos el crédito, no podés vender, no hay comprador, no hay vendedor. No, el no tiene muchos rostros, pero usted tiene que aprender a familiarizarse con el no. ¿Por qué? Porque el no es el lenguaje de Dios. Dios no habla solo en sí, Dios habla en no, pero uno tiene que aprender a entender, discernir cuando Dios le dice, esto no es para ti. Este no es tu esposo, esta no es tu esposa, este no es tu familia, esto no es tu crédito, este no es tu carro. O sea, a uno le duele, porque uno quiere lo que uno quiere, pero Dios no quiere eso para usted. Y eso duele. Y a mí me ha matado toda mi vida, porque yo quiero que Dios me abra todo. Yo quiero que porque yo le sirvo, porque yo vengo a la iglesia, que Dios me dé todo lo que yo quiero. Pero Dios no va a hacer eso, porque Dios nos conoce más que nosotros mismos. Y por eso a muchos de nosotros Dios no nos concede esas puertas abiertas, porque Él sabe perfectamente que usted no tiene agradecimiento. Él sabe perfectamente que usted no está preparado. Él sabe que si se lo da, usted va a tirar la toalla, usted se va a desistir, se va a apartar de las cosas de Dios. Yo no sé, pero mira, yo me puse a preguntar, ¿por qué Pablo no pudo ir a Asia? Y la respuesta está en ese versículo, pero nótelo bien, vea nuevamente el verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia ¿de qué? ¿De qué? Le fue prohibido por el Espíritu. Ok, les habló en Galacia. ¿Cómo les habló? ¿Cómo les habló? A veces nosotros pensamos que el diablo, ay, tuve un sueño. Hay gente que, perdóneme,
que por sueños quiere dirigir su vida. Con sueños usted no va a dirigir su vida. Usted va a fracasar. Porque hay gente que, yo tuve un sueño. Eso no es hablar de Dios. El hablar de Dios, Dios habla con acciones. Dios habla con situaciones. Dios habla con circunstancias. Dios habla en la palabra. Dios habla en la predicación. Dios habla en un momento determinado. A mí me da tristeza que mucha gente estos cultos los desprecia. Porque a saber, quizás están tan bendecidos que no necesitan venir a adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo le habló a Pablo? ¿Cómo le habló? La respuesta está, no me pierda Hechos, capítulo 16, vaya a Gálatas 4 y ahí está la respuesta. Andaba en la zona de Galacia, es una zona donde hay varias ciudades, varios lugares donde se podía hacer evangelio, pero la epístola de los Gálatas nos descubre por qué Pablo no pudo proceder a Asia, por qué Pablo no pudo seguir a Asia. Miren lo que dice Gálatas 4, versículo número 13 y 14, perdón. Mire lo que dice. 13 y 14. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice Gálatas que Pablo tuvo en esa región de Galacia? Una enfermedad. ¿No fue el diablo? ¿No fue que en la corazonada? Porque mucha gente se va por corazonada y dice, esto es lo que me conviene, esto no. Pablo fue detenido por una situación de salud de su propio cuerpo. ¿Y qué entendió él? Que Dios le estaba diciendo, no te movas. ¿Se da cuenta cómo habla Dios? Mire, a veces lo que usted quiere es algo bueno. ¿Y cómo no va a querer Dios que usted evangelice? ¿Cómo no va a querer Dios que usted vaya a servir a un lugar? Pero si Dios dice no. Él va a detenernos, Él va a pararnos, pero a muchos aquí su discernimiento lo tienen atrofiado. ¿Por qué? Porque Dios les habla, pero no entienden lo que Dios les está diciendo. Si ya viste que el carro se te quedó, si ya viste que la situación se puso compleja, si ya viste que dañaste personas, dañaste amigos, detenete. Dios no te está llevando por ese lugar. Dios no te está llevando por ese lugar. ¿Qué hacemos nosotros? Nos encerramos en nuestra necedad y le damos con todo, y que Dios está conmigo y que Dios acá. ¿Y qué sucede? Nos peleamos con Dios. Por más que quieras mover esa piedra, no la vas a mover. Porque cuando no es tu oportunidad, Dios te cierra la puerta. Y la pregunta es ¿por qué? Diga conmigo, por misericordia. El Señor nos ama tanto que Él nos cierra puertas para que no nos dañemos, para que no nos hiramos. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces los que tienen armas de fuego en su casa, es que ustedes tienen que guardar sus armas? Porque usted ama a su hijo. Y usted tiene algunos pueden tener una escuadra, alguna cosa guardada, pues déjela con llave. Porque ¿qué quita que un cipote la agarre, la manipule y él solo se dé un balazo? Y vivir con eso. Así es Dios. Dios sabe por qué no te dio esa oportunidad. Dios sabe por qué no te ascendió. Dios sabe por qué no te tomaron en cuenta a ti. Dios sabe por qué no te llamaron a ti. ¿Qué nos queda? Diga conmigo, esperar. Pero ojo, en la espera hay un problema. ¿Qué problema? Vas a ver que muchos van a lograr lo que tú quieres. Y usted dice, ay, yo quería ir a Estados Unidos. ¿Y a qué le dieron la visa? Yo fui con mis papeles, yo fui con todo y no me la dieron. Y usted dice, a que este ni trabajo tiene y se la dieron. Pero ¿qué es lo que pasa? El plan de Dios con él no es el suyo.
Y usted tiene que aguantar que otros pasen por delante, que otro compró carro, que otro fue ascendido, que otro viajó, que otro aquí. Pero ¿cuál es el punto? El plan de Dios para su vida es diferente. No se compare a nadie porque usted tiene un plan distinto, Dios preparado para su vida. Así que no se desespere. Deténgase. No se enoje, no se resienta. La gente dice, ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a estar en este ministerio. Ya no, porque mire, y lo que me está pasando, tranquilo, hombre. Déjese guiar por Dios. Pero la guía de Dios es una guía amorosa, que nos duele. Porque Él nos quita las pistolas para que no nos matemos. Él nos quita el arma para que no nos demos un balazo nosotros mismos. Y lo peor de todo es que algunos, por estar forzando la puerta, están hiriendo personas a su alrededor, están hiriendo a sus hijos, están hiriendo a su familia y no se dan cuenta que le están haciendo daño a muchos. Entonces, la dirección de Dios no llega si primeramente no aprendes a entender el no de Dios. ¿No? ¿Y qué pasó? ¿Te dieron la oportunidad? No. ¿Y qué pasó? ¿Viajaste? No. ¿Y qué pasó? ¿Te ascendieron? No. Pero Dios no quiere. Y no va a pelear con eso. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Se enfermó. Se enfermó. ¿Se le apareció el diablo? No. ¿Se le apareció el Espíritu Santo? No. Dios habla en circunstancias. Vaya conmigo a Hechos 16 nuevamente y vea. Y vuelva a repensar el verso 6. Reflexiónelo. Piénselo. ¿Cómo lo puede tomar usted para su vida? Pero yo quiero que usted lo tome para usted. Hechos 16:6. Volvemos a leer el verso 6. Volvamos a leer. Mire lo que dice. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido. El no de Dios. El no de Dios. Hay que aprender a sentarse. Hay que aprender a hacer fila. Hay que aprender a esperar el turno. Hay que aprender a resignarse. Y entender que el plan que tú tienes no es el correcto. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios nos bota nuestro plan? Ahí nos queda un impulso a nosotros, un impulso. Que es el impulso de nuestra necedad. Es el impulso de seguir insistiendo, ¿va? Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? El Espíritu Santo le habló por medio, porque se enfermó, y él entendió que el Señor dijo, a Asia no vas, no tenés la salud, no tenés el requerimiento. Entonces, ¿qué sucede? Mire lo que hizo el apóstol. Diga conmigo, cambio de planes. El cambio de planes no funciona mucho. Porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No me funcionó esto, pero yo me invento otra salida. ¿Para qué? Para hacer lo que yo quiero. Y muchos le dicen, ay, es que ahora sí Dios me habló. Mentira. Usted es de esa gente que cuando no le sale una situación, usted pelea por otra, pero igual de mala que la que usted quería. Igual de mala. Y queda aquello, el impulso de la necedad, le llamo yo. Este es el impulso de la necedad. Y Dios es especialista en botarnos esos impulsos necios. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 7. Y cuando llegaron a Misia, pero mire esa palabra. ¿Qué es lo que dice? Intentaron. ¿A dónde? Ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Siguen empujando hacia donde no es. Que intentaron ir a Bitinia. Él cambiando el plan, ¿verdad? Pero ese intento quiere decir que anduvieron un buen rato sin saber lo que tenían que hacer. No se desespere. No se desespere. A veces en la vida hay que caminar sin saber muchas veces para dónde uno camina. Pero es parte de la dirección de Dios, porque lo que Dios hace es
claro, ya nos botó lo que queríamos, pero nosotros empujamos y queremos eso y deseamos eso. Y Dios dice, cálmate, ya va a llegar. Cálmate, no te desesperes. Yo tengo para ti algo, pero ¿qué es lo que hacemos? Nos enojamos, pero lo peor de todo en este momento, ¿qué es lo que yo veo? Aquí es donde nos equivocamos todos. ¿Y qué hacemos? Agarramos una puerta equivocada, forzamos las cosas, ya queremos arreglar ya. Cálmese, acostúmbrese a caminar sin muchas veces. Usted quiere que ya Dios le arregle las cosas. Camine, hermano, camine, aunque muchas veces usted no sabe lo que viene, pero si ya Dios dijo no, usted deténgase. Pare. No siga de necio. No siga queriendo que las cosas pasen. ¿Por qué razón? Porque entonces Dios no se va a glorificar. Dios no se va a glorificar en la vida de una persona que busca lo que Él quiere y no lo que Dios quiere para él. Y esto, hermano, yo le digo con toda honestidad. A mí me cuesta el no. Pero lo que más me cuesta es renunciar a lo que yo quiero. ¿A qué hay que renunciar? Renuncie. No es así. Es que mire, yo quiero irme a Estados Unidos pagando el coyote. Cálmese. Cálmese. Es que yo, pastor, fíjese que fulano me dio tal oferta. Sí, pero ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te está hablando Dios en tu vida? ¿Qué te está hablando el Señor? Porque Pablo no quiere desistir. Él tiene su plan. Y él quiere acomodar su plan a lo de Dios. Y Dios dice, no, por aquí no es. ¿Querés algo bueno? ¿Querés algo que es bueno para tu familia? ¿Querés algo que es de Dios? Sí, pero no es lo que Dios quiere para ti. ¿Por qué? Porque lo que es más difícil en la vida cristiana es renunciar a lo que yo quiero para aceptar lo que Dios quiere para mí. Perdóneme. Usted puede decir que ese trabajo, usted puede decir, sí, pero eso es lo que usted quiere. Pero es lo que Dios quiere para usted. Y andamos allí haciendo de payasos, porque somos especialistas en montarle a Dios decisiones que no son de Dios y que queremos que Dios nos agarre y que Dios nos acepte. Y al final perdemos el tiempo, la paciencia, los recursos. Más le valdría sentarse. Se cerró la puerta. ¿Qué tiene que hacer? Siéntese y hable con Dios. Siéntese y hable con Dios. ¿Qué quiere decir sentarse? Deje de empujar eso. Siga trabajando, vaya a su trabajo, haga esto. Y que mire, pastor, es que yo quiero ganar. Siga haciendo lo mismo, pero tenga paciencia, porque la respuesta de Dios, la dirección de Dios no viene si usted no tiene el no de Dios y si no tiene la paciencia de esperar lo que Dios tiene para su vida. Pero hay que desarrollar ese don, porque aquí es donde nosotros tomamos decisiones absurdas. Nos cerraron aquí el crédito, vamos allá a una caja de mala muerte que nos prestan al 15 anual, al 24 anual, porque usted es de los que no se rinden y usted de los que usted resuelve todo. Usted lo que es un necio que no entiende la voz de Dios. ¿Y sabe qué es lo que más me duele a mí? Que muchos de ustedes no vienen a la iglesia. Andan buscando respuestas de Dios y solo el viernes vienen. ¿Qué quieren? Que Dios les hable por celular. No les va a hablar. Ahí vas a estar sin respuesta en tu vida. Porque para buscar la respuesta de Dios hay que desear que Dios te hable. Y con esto voy al tercer elemento. Cuando ya estamos con el no y con la paciencia, deseamos que Dios nos hable como quien quiere agua de Dios,
por la sequía. Diga conmigo sequía. Entramos en un proceso en donde estamos que, Dios, y entonces, ¿para dónde voy? ¿Para dónde agarro? No tengo para dónde ir. Pero ¿qué sucede? Como el Espíritu, no, aquí sí no sabemos cómo el Espíritu les habló. Y fíjese que en el griego dice el Espíritu de Jesús. Quiere decir que fue tan fuerte como Dios les habló, que ellos entendieron que ese camino de Bitinia no era de Dios. No era de Dios. Y yo les digo algo. No es cierto que una cosa, ¿verdad?, es que Dios diga no, y otra cosa es que usted no esté buscando la respuesta. Hay que buscarla. Hay que anhelarla, hay que desearla. Para eso está la iglesia, para eso está la palabra. Porque a través de las predicaciones yo escucho la palabra y Dios habla a mi vida y Dios tiene una respuesta para mí. Pero si yo no me acerco a Dios, porque solo los viernes vengo y yo no sé qué cristianismo tiene usted y quiere que Dios le hable, está difícil, porque Dios no le va a hablar, porque Dios habla en su palabra. Y usted supiera las veces que a mí Dios me ha hablado en las predicaciones de otros pastores y me ministra. Pero usted no quiere. Usted quiere su plan, no quiere el plan de Dios. Y como le vuelvo a repetir, el plan suyo no es el plan de Dios. Y aceptar lo que Dios tiene para mí no es fácil. Y yo he aprendido eso a través de experiencias en mi vida, que he tenido que renunciar a una cosa por decir, no, el plan de Dios era otra. Entonces, aquí están dos prohibiciones. El verso 7, vuelvo a leer. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y como no tenían más avance, se fueron para Troas, que es un puerto. Y en ese puerto, el verso número 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Misia es una zona montañosa y Troas es una zona de mares baja. A veces Dios nos va a hablar en lo más bajo de nuestra vida. A veces Dios nos va a hablar en lo más bajo, cuando más necesitamos, cuando sentimos que ya no hay más respuesta, cuando sentimos que, como Pablo ahorita, porque esto que voy a leer ahorita es probablemente como usted y como yo estamos. Yo me considero que muchas veces estoy en esa oscuridad. Vea lo que dice el verso 9. Ya llegaron al puerto, pero no saben dónde ir. Estás así, estás en un lugar y ¿a dónde voy? Pues, y ya me dijo Dios no aquí, ya el Señor me dijo no allá, ¿y hoy para dónde? Y estás frente al mar y tienes el horizonte y puedes ir para un lado y al otro, pero no sabes dónde ir. Ahí te quería Dios tener. ¿Dónde? Donde ya usted ya no se hace planes, donde ya usted ya no quiere empujar nada porque ya reconoce que se dio en los dientes. Ahí es donde Dios quiere tenerlo, donde usted dice, yo toqué una puerta, toqué la otra y todo el mundo me cerró las puertas, pues ya entendiste que Dios te las cerró. ¿Dónde nos lleva Dios? Al silencio total, a la sequía total. Pero el no de Dios, la paciencia de Dios y el silencio de Dios son el camino de la dirección de Dios. Mire cómo habla Dios. Con el no, con el espérate y con el silencio. ¿Cuándo, Dios? ¿Cuándo me va a salir el trabajo? Ya fui aquí, puse esto, hablé a fulano, le hablé a fulano, y nadie le ayuda. Porque es la única manera que el hombre y la mujer entiendan que la respuesta de Dios no está en las personas humanas, no está en usted tampoco, no está en sus planes, no está en su mente, no está en sus propósitos, sino que está en los cielos, porque cuando usted levante su mirada a Dios, Él va a hablar a su vida y le va a decir dónde tiene que ir. Pero entender eso solamente hasta que ya estás derrotado.
hasta que botaste todos los planes, agotaste todos los proyectos y no te salió. Ahí viene Dios con una respuesta. ¿Y qué es lo que da Dios en sus respuestas? Mire qué bonito, en la oscuridad y en el silencio. En el verso número 9. Y se le mostró a Pablo una visión. Pero vea, ponga atención. De noche, o sea, en la parte más oscura. Cuando no sabemos dónde, ahí viene la visión de Dios. Ahí viene Dios con su respuesta. Ahí viene Dios con su dirección. Pero cuando ya yo renuncié a lo mío, cuando ya yo entendí que Dios me dijo que no, cuando me enfermé y entendí que Dios me dijo, no vas a ir. La pregunta es, ¿estás buscando la respuesta de Dios? ¿La querés de verdad? ¿La anhelás? Porque yo le digo esto. En este momento yo estoy anhelando una respuesta de Dios. Pero nos lleva hasta el punto más crítico. Hasta donde ya, porque uno, como lo vuelvo a decir, uno inventa su propio plan, uno confía en el plan de otro, pero no es los planes de nadie, son los planes de Dios. Pero, y se lo recalco, renunciar al plan de nosotros y aceptar lo que Dios quiere para mí, no es fácil. No es fácil, porque no es como usted piensa ni como yo quiero. Y a veces yo me pregunto esto, ¿por qué Pablo le costó tanto recibir esta visión? Porque él estaba acostumbrado a ir a las sinagogas, a predicarle a los judíos y a los que se estaban convirtiendo al judaísmo. Y esa era la forma que él tenía. Él sabía que tenía que llegar a la sinagoga a predicar y ahí el Espíritu Santo tocaba los corazones. Pero ¿qué es lo que pasa? A donde Dios lo está mandando no hay sinagoga. A donde Dios lo está mandando no hay sinagoga. Es más, a donde Dios lo está mandando, poco judío había. Y ahí viene la respuesta del por qué es difícil la dirección de Dios. Porque muchas veces Dios nos va a llevar donde no queremos ir. Y muchas veces Dios nos va a llevar donde nosotros no deseamos. Muchas veces Dios te va a decir, deja a esa mujer para estar con tu esposa, pero es la dirección de Dios. Muchas veces te va a decir el Señor, renuncia a este proyecto, pero yo te voy a dar otro. Duele. No es fácil, porque no es algo que yo le diga, lo mejor de Dios es algo facilito y bonito. No, cuesta. Porque cuando se abre la puerta, Dios responde. Pero a veces no es lo que usted quería. Y yo me acuerdo, los que veníamos de la época de la guerra, había un programa en televisión los domingos en la tarde, cuando había todavía los canales locales. Yo tengo años de no ver un canal local. Y tenía 8 meses de no ver televisión. Hasta hace como mes y medio que salí de vacaciones del seminario y me puse a ver tele. Y no sabía cómo se usaba Netflix y aprendí, me enseñaron mis hijos. Entonces ahora ya soy más vicioso. Entonces, pero cuando no había grandes cosas, lo único que teníamos era Domingo para Todos. Y entonces estaba Daniel Rux y todo eso, pero los jóvenes ni saben qué es eso. Y había un concurso que le decían, escoja la puerta, era de escoger la puerta, pero el problema es que cuando usted la escogía o encontraba un carro, bien me acuerdo que rifaban de esos carros que no sirven, Lada Samara, otro carro que rifaban ahí, eran carros raros. Pero si usted abría la puerta, le salía el carro. Pero ¿cuál es el problema? Muchas veces usted agarraba la que no era y no estaba sola. La puerta de Dios no tiene carros.
ni premios instantáneos, porque las oportunidades que Dios da muchas veces no son como nosotros hubiéramos querido. Y aceptar eso nos cuesta. Y uno abre y no le sale el premio. Tiene que entrar y ir descubriendo. Diga conmigo, descubrir. Solamente cuando usted abre y entra, descubre aquello que tal vez usted, ¿y por qué si esto Dios no es lo que yo quería? Es que esa es la dirección de Dios. Muchas veces Dios nos bota nuestro pensamiento, nuestro criterio, nuestra dirección para decirnos, aquí es, Señor, pero esto no me gusta. Pues dale, porque vas a encontrar la bendición de Dios si estás ahí. Porque de que hay bendición, hay bendición. Pero no la vas a hallar inmediatamente. ¿Por qué? De noche vino la visión. Mira el versículo 10. Cuando vio, 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, mire, dos esquemas. Primero, la invitación, pasa a Macedonia y ayúdanos, un ruego y una dirección. ¿Qué le dio Dios a Pablo? Una dirección. Una dirección. ¿Y qué hizo Pablo? Fue obediente a la dirección. Mira el 10. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Vaya, me mandaste a Macedonia, me voy a Macedonia. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le estoy diciendo? Cuando uno abre la puerta no va a encontrar un carro. Mire lo que pasó en 11. Zarpando pues a Troas, o sea, se embarcaron, se fueron a Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Mire, algunos días. O sea, ¿qué pasó? No hallaban dónde estar, no hallaban cómo predicar. Y miren el 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea, Dios cambió todo. No lo llevó a la sinagoga, sino que pasaron días y bueno, ya nos mandaste a Macedonia, pero yo no veo mi bendición. Y así es Dios. Entras por la puerta y vos decís, no veo mi bendición. Es que no es inmediata. Es un proceso, es una espera divina para recibir lo que tú deseas. ¿Y qué pasó ahí? Se convirtió en la primera mujer, Lidia. Y allí Dios le llevó a otras bendiciones. Pero ¿qué sucede? No fue inmediato. Abrieron la puerta, entraron y recibieron su bendición. Pero ¿qué es lo que quiero mostrar? Hermanos, la dirección de Dios no es algo que viene inmediatamente. La dirección de Dios requiere un no, una espera paciente. Pero además de eso requiere estar de noche en el silencio. Y cuando pasamos por eso, deseamos una respuesta y anhelamos una respuesta. Y Dios nos habla. Y Dios nos dice. Y la pregunta que yo le hago es, ¿cómo entonces encuentro ese camino? Y aquí vienen algunas cosas que les quiero compartir. Primero, siempre la dirección de Dios vendrá en medio de la sequía, de cuando no sabes qué hacer. Siempre. Ahí te va a hablar Dios. Ese es el lugar donde Dios habla. En el silencio. Cuando no sabes para dónde ir. 2. Aunque no sabes dónde ir, pone atención. Hay un favor, situaciones favorables que te impulsan y tú dices, me salió esto, me salió lo otro. Ese es el camino. Diga conmigo, ese es el camino. Porque Dios te lo está abriendo. Cosas que estuvieron detenidas, y comienza Dios, esto ya te lo resuelvo, aquí es donde yo te quiero. Pero hay que discernirlo. Número 3, cuando Dios nos da esa dirección, en algunas ocasiones, fíjate, no vas a tener plan, no vas a tener muchas veces ni propósito,
Y lo único que vas a tener es la fe. Y vas a decir, yo no sé para dónde voy, pero tengo fe que esto es lo que Dios tiene para mí. Y vas a caminar por la oscuridad solo con la fe. Porque así le tocó a Abraham salir de Ur de los Caldeos sin nada, solo con la fe en lo que Dios le había hablado y decir, me voy. Porque así también Dios le habló a muchos hombres y le dijo a Moisés, regresa a Egipto porque allá ya murieron los que querían ya murieron los que querían también hacerte daño, asesinarte. Pero las acciones de fe muchas veces son en oscuridad. Uno quiere certezas, uno quiere seguridades. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios? Nos quita todas nuestras seguridades, nos deja totalmente solos con la fe en Él, y en Él nos lleva a la respuesta que queremos. Y por último, siempre las puertas que se va a abrir de parte de Dios en su dirección, siempre van a tener una característica. Van a ser cosas que usted va a decir, si esto no fue lo que yo te pedí algo diferente. Pero lo que te está dando Dios es lo que necesitas. Y lo que te está dando Dios es superior a lo que vos querías. Pero vas a tener que botar tu pensamiento, tu criterio y reconocer que Dios tiene mejores caminos para nosotros. Hermanos, si alguno aquí está buscando la dirección de Dios y si en esta noche está en sequía, espero que Dios hable a su vida y que le enseñe el camino por el cual usted y yo tenemos que caminar, porque la dirección de Dios está en el no, en la espera paciente y en el silencio que solo Dios en el silencio puede hablarnos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.